Muy bien, hermanos, buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana por el privilegio y la oportunidad que tenemos de estar reunidos en este lugar. Amén. Saludamos a todos los que nos ven por las redes, por Facebook y por YouTube. Queremos decirle que ustedes son bendecidos con toda bendición espiritual. Les saludamos desde San José, Costa Rica, la iglesia, el despertar de la gracia y su servidor, Marco Delgado, para la gloria del Señor. Y todos los hermanos que estamos aquí, saludamos a todas las naciones y saludamos a todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios dice: y bendeciré a todas las familias de la tierra. Hermanos, ya las familias están bendecidas, solo que no lo saben, pero para eso estamos nosotros, para llevarles esta buena noticia de que están bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Gloria al Señor. Queremos en esta mañana recordarles a todos y a todas que estamos en Facebook en vivo martes y jueves a las 8:15. También estamos en YouTube, puedes buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia, y cuando sale la página, mira, le das videos y ahí están todos los videos que grabamos acá en nuestro lugar de reunión, que está ubicado en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de acueducto, 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Así es que damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana por el privilegio que tenemos de estar congregados, reunidos, y el privilegio también de tener a nuestro hermano Abel Beit. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos abusando tal vez de la confianza de él, pero es bueno abusar en veces. Hermano, gloria al Señor. Hermanos, en esta mañana quiero dejarlos con mi muy amado hermano Abel Beita, que él nos trae las recomendaciones de la palabra. Amén. Bendecidos. Así es. Amén. Buena bendición. Yo no venía hoy a compartir, venía a escuchar, pero agradezco al pastor la oportunidad que me da de compartir con la congregación de nuevo en este día. En referencia a lo que él dijo de ese programa de televisión, el pueblo de Costa Rica y del mundo entero está tan sediento, con tanta hambre de la palabra de gracia, de la palabra de la verdad, que cuando se le da un poquito, sus sentidos empiezan a abrirse y una verdad produce otra, y otra, igual que una mentira. Cuando alguien dice una mentira y si no es confrontado, todo queda así, ¿verdad? Pero si es confrontado, tiene que inventar otra mentira para cubrir la primera, y ahí se baja esa cadena hasta que se hace un mentiroso. Igual la verdad. La verdad, se dice una verdad, y cuando alguien quiere más información sobre esa verdad, se le da más verdad y más y más y más y más, y al que más se le da, mucho se le demanda también, ¿verdad? Y decía que en referencia a lo que dijo el hermano Marcos, qué honor tan grande, Pastor Marcos, saber que Dios usó un vaso de barro como este. Amén. Para que usted escuchara el mensaje y que a su vez usara otro vaso de barro para que esta congregación conociera la verdad. Es un honor, y les digo sin querer jactarme, porque no se trata de eso, pero a muchos lugares he llegado donde hay personas que me dicen lo mismo: hermano, yo conocí de la gracia de Dios por usted. Y quiero que sepan, hermanos, que para mí esto no fue fácil. No fue fácil para Marcos, no fue fácil para el hermano, para muchos de los que están aquí, porque yo no creía
como yo creo hoy, porque tenía el velo puesto. Yo soy un creyente de tercera generación, queriendo decir que mi abuelo era cristiano, mi papá. Yo crecí en la iglesia pensando que todo era pecado. Y tal vez no todo es pecado, pero sí hay algunas cosas que son pecado. Definición de pecado: errar al blanco. ¿Sí? ¿Cuántos cometen cosas hoy, ayer, mañana, que dicen me equivoqué? Pero nada que ver con la condenación, porque el pecado singular que nos mató fue quitado. Así es. ¿Sí? Entonces, es una bendición. Mire, yo me tengo que ir el miércoles de aquí, de Costa Rica, otra vez. El 5, que es el viernes, tengo una dedicación de unas instalaciones en Curitiba, Brasil, de la empresa de allá, de los dueños, y me han pedido que dé un discurso. Ahí va a haber mucha gente importante de la ciudad, y entrelazado en ese discurso va la palabra de gracia. Amén. Y el domingo tengo que predicar en una iglesia que se llama Iglesia Cristo Vive en Río de Janeiro, que es una iglesia de 15,000 miembros. Es una iglesia numerosa. El pastor, yo no sé si alguien de aquí lo conoce, Miguel Ángelo Ferreira, también conoció de la gracia, porque yo le compartí el mensaje. Es un honor predicar esta palabra de verdad. Gloria a Dios, así es. Muy bien. Basta ya de flores, ¿verdad? Y No. de hablar de mí, vamos a hablar de la palabra del Señor. Antes de empezar, la hermana me hacía una pregunta antes de subir aquí. Ella me decía, y quiero dirigirme a ella, y después un poquito más a darle seguimiento a lo que dijo el hermano aquí, y después les comparto. No va a ser mucho tiempo, pero sí quiero ver si cubro todo. La hermana me decía, ahora que acaba de pasar Semana Santa, ¿por qué Jesús, y seguramente lo vio en las películas, echando fuera demonios y reprendiendo demonios, ¿verdad? Simplemente porque todavía el diablo no había sido destruido. Hebreos 2:14 nos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, usted y yo, ¿verdad? Sí. Éramos espíritu y nos mandaron a esta tierra a participar de carne y sangre. Eso es una realidad, ¿sí o no? Sí. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? De la misma forma, el verso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también. La palabra también significa carne y sangre. De la misma manera, o sea, también él hizo lo mismo. Dice, también participó de lo mismo, de carne y sangre, siendo espíritu. Dios participó de carne y sangre. Como dice Juan 1:1, lo que nuestros ojos vieron, primero de Juan 1:1, vieron, nuestras manos palparon, lo tocaron. Él participó de lo mismo, con el propósito de destruir por medio de la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Tenía. Ahora, lo interesante aquí, para responder la pregunta de la hermana, es que dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte. Hasta que Jesús no muriera, no podía destruir al diablo y a los demonios. Porque dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, el jefe de todos ellos. Claro, durante el tiempo de Jesús, cuando se manifestaban demonios,
Él no podía, no tenía autoridad. Con todo y ser Dios, no tenía la autoridad porque el precio no había sido pagado con su muerte. Lo único que Él podía hacer era reprendernos, echarnos fuera para calmar la angustia, el sufrimiento de los seres humanos que estaban siendo poseídos por espíritus malos, demonios. Eso era todo lo que podía hacer. Yo no sé qué pasa, que pasó la cruz, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y la gente sigue echando fuera demonios y reprendiendo demonios. ¿Qué le pasó al diablo en la cruz? ¿Qué le pasó a los demonios? Los regañaron y se fueron con el rabo entre las patas para volver después, como decía el hermano. ¿Qué le pasó al diablo? Le dieron como una regla en la mano, como le daban a uno antes en la escuela, ¿se recuerda? ¿Se portaba mal? No. Le hicieron una advertencia, lo amenazaron. No. Le dijeron que no lo volviera a hacer. ¿Qué le pasó en la cruz? Fue destruido. Diga conmigo, fue destruido. Fue Diga. destruido. No los oí, diga, fue destruido. Fue destruido. Por eso es que usted ve ahora las películas de Semana Santa y la gente como que tiende a hacer, se les olvida que realmente el Jesús de los días de su carne y Jesucristo el resucitado son dos cosas muy distintas. Por eso el mensaje de Pablo es: acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Así es. Esos galatianos, los de Gálatas, en capítulo 3, verso 1, que Pablo dice: oh Gálatas insensatos. Hay una versión que dice estúpidos. Bien, ¿verdad que sí? Es que hay que ser estúpido. Sí. Hay que ser estúpido para escuchar el mensaje de que Cristo murió y resucitó para darnos vida y libertad de esos problemas que se ven en la película de Semana Santa, de posesiones demoníacas, para volver otra vez a estar viviendo esas situaciones. Cierto. Y yo pienso, hermanos, es que estamos grabando y yo creo que mejor darle continuidad. Al final vamos a responder las preguntas, ¿sí? Entonces, hermano, hace unos días me invitaron a predicar a una iglesia aquí en Coronado, el culto de resurrección. Y yo fui. Yo decía, hermanos, en ese día, hace 2000 y si vamos a seguir el calendario gregoriano, 20 y tantos años, ¿verdad? No murió Jesús un viernes en la tarde. Murieron millones y millones y millones de personas, nosotros. Porque si vamos a creer lo que dice Pablo, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ese día yo morí también. Claro. Y después 3 días del domingo no resucitó Cristo, no resucitó el Señor. Resucitaron millones y millones y millones de personas. Resucité yo juntamente con Él. Así es. Yo Es también. que en nuestro lenguaje, les dije la otra vez, pero hay una preposición, o sea, la palabra se describe sola, ¿verdad? Preposición es una posición previa, y la preposición en español, lo que esa regla gramática enseña es que une una frase con la otra. Es necesaria una preposición para una oración correcta. Si yo les digo, voy San José mañana, así hablan los indígenas, ¿verdad? No se entiende, no usan las preposiciones correctamente. Usted dice, ¿va qué? No, voy San José mañana. Pero si yo les digo, voy a San José mañana, preposición, una preposición une una frase, una parte con la otra, ¿verdad? Entonces, preposición en el ministerio de la justificación
con Cristo, preposición es con, ¿verdad? Una preposición es sí, a, para, desde, preposición. La preposición con es con Cristo estoy juntamente crucificado. Si dijéramos Cristo juntamente crucificado, no se entiende. Pero con preposición, Cristo estoy juntamente crucificado, y no queda ahí, sino que juntamente con Él nos resucitó. Y recuerda que está establecido para los hombres que mueran una vez. Ya yo no puedo morir más. ¿Cuántas veces voy a morir? Y no está hablando de la muerte física. Está hablando de la muerte que sufrimos en Cristo. Y ya no podemos, gracias hermano, morir más. Ya no hay por qué tenerle miedo a la muerte. Bueno, a la muerte se le tiene miedo. El creyente que ha tenido gracias, ¿sabe por qué le tiene miedo a la muerte? Porque no se sabe cómo va a morir. Y a veces hay muertes dolorosas y hay otras muertes que mucha gente dice, oh, yo quisiera morir así. ¿Cuántos han visto eso? ¿Han oído eso, verdad? Ay, el hermano o la persona, el abuelo, o no sé quién, el tío, murió y simplemente se despidió de todos, ¿no? Y se fue a acostar en la cama y se quedó. Yo quisiera morir, la gente que dice, ¿verdad? Pero hay otras muertes que provocan miedo, ¿verdad? Pero para nosotros, los que hemos tenido la gracia, no lo que hay en el más allá, porque ya eso está, hermanos, si enjuiciaron a Cristo y lo crucificaron, y a mí me llegan a pedir cuentas otra vez después, quiere decir que uno de los dos está funcionando, pero los dos no. Bueno, tendré que pagar yo como una eternidad en la condenación. ¿O pongo mi fe y mi confianza absoluta en que eso ya lo pagó el Señor? Así es. Yo no tengo miedo de morir. No. De ese aspecto no. Segunda Timoteo 1:10 dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y la inmortalidad, correcto. Entonces, yo sé que hay cuestiones de susto. Dicen que un individuo iba pasando por un cementerio, no sé si les contesto la vez pasada, pero no quiso pasar porque decían que en ese cementerio asustaban. Y se paró para esperar que viniera alguien más, para pasar acompañado. Y estaba esperando ahí, ya era de noche, y en eso venía un señor, un hermano que venía de un culto. Y el pastor había estado predicando eso que estoy hablando, de que uno ya no puede morir, que Él nos compró y que no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Y le dijo el que estaba esperando, qué bueno que vino para pasar juntos, porque aquí en ese cementerio dicen que asustan, ¿verdad? Y el hermano que venía del culto en la noche dijo, no, yo no sé, yo todo lo que sé es que yo no soy de este mundo, y el otro se desmayó, dice. Se asustó, dijo que era un espanto, ¿verdad? Hermanos, no puede ser que a estas alturas estemos echando fuera de amor. No puede ser, hermano. Esas son obras de la carne. Y Pablo les llama hechicerías. Claro. Cuestiones de la carne. Yo que soy una persona, no fui criado en el campo, pero me considero de campo, porque cuando niño, nosotros vivimos en la zona sur, en la tal finca esa donde llego a San José y arranco para allá de una vez, ¿verdad? Cuando niño, papá nos trajo de San José, de la finca, a Curridabat, a vivir por causa de la escuela y el colegio y ya los hermanos, ¿verdad? Pero llevo en mi sangre, llevo en mi alma, ¿verdad? Las cuestiones de la finca. A mí me encanta eso, las cosas del campo. Bien, estando allá, yo veo tantas cosas que se asemejan a lo que es las cuestiones naturales y que vienen a mostrar las cosas espirituales, las cosas que hace Dios. Lo que se siembra en carne
en carne se cosecha. Lo que decía el hermano hace un ratito sobre el que roba, y ahora lo voy a decir porque se está grabando, robar no es bueno, matar no es bueno, y todos los que estamos aquí tenemos alguna cosa que no es buena. Algunas son visibles, otras invisibles. Hay cuestiones ocultas en el corazón que no se ven. Aquí en la iglesia solo nos falta salir volando como ángeles. Pero en el día a día de nosotros, hermano, hay cosas, no de robar. Claro, si hay alguien que roba, yo le diría, no, por conducto bíblico, sino por simple lógica. Lo que no es mío, yo no lo debo tomar. Porque la práctica de una situación como robar llega a transformarse en un hábito, y los que roban terminan en la cárcel o los terminan matando. Se encuentra con alguien violento y que tiene un arma y lo ve. Yo hermano, nosotros, ¿cuántas personas habremos matado en esta vida si los pensamientos y las miradas fueran espadas? Lo que pasa, hermanos, es que yo no tengo el problema de robar, y si he robado, bueno, sí he robado. Cuando yo estaba en seminario en El Paso, en Texas, dije, yo salía a las 3 de la tarde y voy a buscarme un trabajo en un mall, ¿verdad? Y fui ahí, alguien me dijo, allá en tal tienda están necesitando, en una tienda de zapatos, alguien que trabaje ahí. Yo fui allá. No cae bien un poquito de dinero, ¿verdad? Y yo pensé, de las 4 a las 9 que cerraban, son 5 horas, 5 veces 25 horas. Y bueno, en ese tiempo estaba de moda ya, ¿no? Pero que le hicieran aquella prueba de mentiras a uno, ¿qué se llama? Polígrafo. Ah, bueno, sí, ya en esta aplicación, y vamos a hacerle un polígrafo, un test, una prueba. Yo fui ahí, me senté, ya me pusieron unos chupones aquí en las sienes y en las manos, y me sentaron ahí, parecía una silla eléctrica que yo, ¿verdad? Y entonces, a propósito, le ponen a uno un monitor grande enfrente y empiezan a hacerle unas preguntas capciosas a uno. Y hay un marcador ahí que, si uno dice la verdad, va a una línea así, como en un sismógrafo, ¿verdad? Que si no hay movimiento, todo está tranquilo, ¿verdad? Su nombre es Abel Beita. Sí, en la línea. Usted es de Costa Rica, nació en Costa Rica. Sí. ¿Y usted es estudiante? Sí. ¿Usted ha robado? Y empezó aquella. ¿Por qué? Porque por mi mente pasó, cuando yo era un adolescente o un niño, que llegaban mis hermanos y colgaban los pantalones así, y yo los llegaba y los sentía así para ver si sonaban monedas, ¿verdad? Y había monedas y yo metía ahí y compraba helados y galletas y lo que fuera, ¿verdad? Y por mi mente pasó aquello y empezó aquellas líneas a ver así por aquí, y después me acordaba que mamá dejaba la cartera mal puesta por ahí también. Yo le agarraba unos colones de dinero para... Total, no me dieron, porque yo pensé, si digo que no he robado, estoy mintiendo y ahí me va a echar al agua esa maquinucha, ¿verdad? Y si digo que sí, ¿cómo me van a dar el trabajo si he robado? Total, no me lo dieron el trabajo. Bueno.
Entonces, pero si yo no tengo, es que la conciencia, hermano, es una cuestión que está sobre cada uno de nosotros constantemente. Y por cualquier cosa, por pequeña que sea, la conciencia nos va a acusar. No se nos olvide que si usted lee Hebreos capítulo 9 y el capítulo 10, uno de los beneficios del sacrificio de Cristo es comprarnos una limpia conciencia. Así es, amén, claro. ¿Quién necesita una limpia conciencia? ¿Quién la tiene sucia? Exacto. Romanos 14. Vamos a ir ahí, ya que empezamos a hablar de eso. Romanos 14. Verso 1. Dice el apóstol Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. No está hablando de los veganos ni de los vegetarianos aquí, ¿verdad? Está hablando de costumbres en aquel tiempo, de cosas sacrificadas a los ídolos y otras cosas que no eran sacrificadas. Y por ejemplo, en una carnicería, en Corintios lo dice, en una carnicería, si una persona débil, que es lo contrario de lo que nosotros llamamos débil ahora, un débil en el vocabulario de Pablo es aquel que puede hacer algo que un religioso no puede hacer. El religioso es el débil y el que lo hace es el fuerte. Es lo contrario. Y si se va a la carnicería y va un creyente que es débil, Pablo tiene un consejo. Él le dice: de todo lo que vea en la carnicería, compre sin hacer preguntas. Compre y no pregunte. Sí, porque ¿qué pasa si pregunta? Bueno, que yo como cristiano débil llego y le digo al señor carnicero, y le digo: ese pedazo de carne que está ahí tan bueno, tan sabroso, ese punta de lomo, como lo mejor, fue sacrificado a los ídolos. Y el carnicero sabe que yo soy cristiano de la iglesia primera pentecostal, no sé de dónde, ¿verdad? Le voy a decir: sí, el carnicero, ya hasta ellos saben lo que es, ¿verdad?, la religiosidad. Los mismos inconversos saben. Él va a decir: sí, pero usted no puede comprar esa carne. No, ¿por qué no? Porque ya fue sacrificada. Entonces dame un pedazo de ese hueso que está ahí, de ese pellejo, y con eso me conformo. Deme unas patas de pollo. Y salgo de ahí sintiéndome fuerte porque vencí la tentación. No, es lo contrario. Llega y se para al lado mío uno que no va a la iglesia y que no debe, sin hacer preguntas de nada, deme 2 kilos de esa carne sabrosa, sacrificada a los ídolos, lo que sea, pero deme 2 kilos de esa carne. Y la compra y se la lleva y la disfruta. Entonces Pablo, ¿qué dice? Cállese la boca, no haga preguntas, compre esa carne. Si fue sacrificado o no fuese, ¿qué importa? Un ídolo, dice después, nada es en el mundo, porque hay un solo Dios. Exactamente. Entonces, en ese contexto dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Qué lindos consejos, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Y después dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Me gusta
lo que dice el verso 21. El verso 21 es algo que solo para los fuertes, no es para los débiles. Aquí, ¿son fuertes ustedes? Así es. Sí. Amén. Solamente porque son fuertes podemos leer el verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y aquí viene lo fuerte. Dígalo conmigo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así es. Ahora, no sé cómo darle fin a la explicación que le estoy dando a la pregunta que hizo temprano el hermano Licho, pero eso de Efesios 4, Filipenses 4:1, el que roba no robe más. Si yo veo a alguien robando, hermanos, a ver, no me voy a meter en los problemas que no son míos. Y si tengo verdaderamente una identidad espiritual, con decencia, con respeto, con consideración, pedirle a Dios que me dé la oportunidad de ver cómo lo puedo ayudar. ¿Qué hace el religioso? Salir corriendo a acusar. Porque eso era lo que decía la ley, que si uno veía a alguien cometer un pecado y no lo denunciaba, se hacía cómplice de ese pecado. Y hay creyentes, hoy día, hay creyentes cargando con la culpabilidad de los demás porque están entre la espada y la pared. No quieren echar al hermano al agua, pero no aguantan aquella cuestión. Yo lo vi hacer, yo lo vi entrar en la cantina. Y aquello les carcome y se acuestan y se levantan con ellos y son fieles y son gente, hermano, que ama a Dios y todo, pero como están influenciados por la ley, no viven tranquilos, viven la vida de los demás y andan viendo a ver. Hay hermanos que tienen y hermanas que tienen el ministerio de andar sorprendiendo a los demás. Gálatas capítulo 6 verso 1, vamos a ir ahí un momentito. Gálatas 6:1. Ministerio de sorprender. ¿Qué dice el apóstol? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido, denme su atención, ahorita seguimos leyendo el verso. Okay. ¿Ustedes creen que a Dios le toma por sorpresa sus errores? Jamás. Es como que si Dios estuviera por allá atendiendo necesidades en otra galaxia, no sé, en otra, y un hermano cometió un error y me descuidé, dice Dios, mire lo que hizo el hermano, mire lo que hizo. No. Todo lo que usted hace, Dios lo sabe. Lo más grande y sublime de eso es que con todo y eso nos ama. Qué bueno, gloria a Dios. Con todo y eso. Amén, así es. Y toda la, vamos a decir, perdón, no es insulto a nadie, pero es parte del comentario en general, con toda la sinvergüenzada de nosotros, muy en el fondo, los que hemos entendido lo que es la misericordia de Dios, ahí venimos para la iglesia el domingo porque queremos la compañía, la amistad, el amor de Dios en nuestras vidas, y a pesar de lo que somos, aquí estamos. Amén, así es, Señor. Pero es que a Dios no le toma nada por sorpresa.
¿A quién le toma por sorpresa? A nosotros mismos. Porque sabe cómo somos nosotros. Y no quisiera que fuéramos así, pero y si tiene usted rasgos de eso, verá cómo se purifica, porque eso no. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vemos a una persona en una falta, nos sentimos bien. ¿Sabe por qué? Porque nos sentimos más sanos que el otro. Terrible, ¿verdad? Como los políticos. Hay políticos que llegan a la presidencia o al puesto que quieren. Cuando se descubren problemas en el contrincante, ¿verdad? En el rival. No porque fueron buenos políticos. Aquí en este país ha llegado hombres a la presidencia porque era el menos peor, iba a decir. Sí, no llegaron porque tenían un plan definido de gobierno, o porque tenían una vida íntegra de honestidad y de palabra, etc., sino porque el otro era peor. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona, no voy a decir nosotros, porque yo trato de no ser así, hermanos, créanme, pero si se ve a una persona con una falta, nosotros como que decimos, bueno, después de todo yo no soy tan malo así, ¿verdad? No se nos olvide que el cielo raso de alguien siempre es el techo de alguien más, siempre es el piso de alguien más. Y aquellos dos que entraron al templo, uno entró diciendo, eso mismo que le estoy diciendo, gracias Señor, que no soy como, a ver, quién sabe, a ver quién está aquí que es peor que yo, y vio al pobre, al pobre pecador, aquel publicano, ¿sí? Y dijo, aquí hay uno que es peor. Y gracias Señor, porque yo no soy como ese, soy ladrón, no hago esto, yo doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, que eso lo habían instituido como tradición, no era ni siquiera ley, tradición. Sí, sí. Y el final, el Señor dice, os digo que hablando del pecador, salió justificado antes que el otro a su casa. Gálatas 6:1, ¿sí? Vamos a terminar. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, otra vez, otra explicación aquí. Si no es sorprendido, no hay problema. ¿Cuánta gente estará haciendo o cometiendo faltas si no son sorprendidos y todo está aparentemente bien? Y de hecho, cuidado con lo que voy a decir, no lo malinterprete, pero de hecho todo está bien porque usted con Dios no tiene problema, porque cuando Él pagó por usted en la cruz, esa falta suya ya estaba metida ahí en el precio. Él pagó por eso. Sí, Señor. No vamos a pensar que el sacrificio de Cristo va a ser como los sacerdotes del pasado, que dice en Hebreos 10, que llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar y que año tras año tenían que ofrecer sacrificio, pero el sacrificio de Jesús, hermano, fue uno solo. Amén, Señor. Una vez y casi. Lo que me dice a mí que mis pecados, pasados, presentes y futuros, ya todos entraron ahí. Él dice que Él, a su debido tiempo, Él reunió las cosas del pasado y del futuro y pagó por ellas. La equivocación, hermanos, de esto es pensar, voy a hacer lo que yo quiero porque ya eso fue pagado. Ya eso es una perdón que use la bajeza de esta palabra, pero eso es una carebarrada. Sí, así es, inmadurez, niñez. Sí. Y la persona entra en una categoría de hermano carnal. Hermano, cuando Pablo habla la carta de los Corintios, a los hermanos santificados que están en la iglesia de Corinto, porque eran hermanos. ¿Cuántas veces yo como pastor, ignorando eso, no conociendo eso, hermanos, yo
no trataba de hermanos a los que eran carnales, los trataba de inmundos, pecadores, no cristianos. No sé, mire, dice que y eso dice el mundo de afuera, que está viendo cómo se comportan los creyentes. Y ellos, hermanos, son víctimas de las iglesias que enseñan ese error y así mismo están por cultura ya acostumbrados a juzgar. Cierto. Y de ver a un hermano en una debilidad carnal y no tratarlo como hermano, tratarlo con menosprecio, tratarlo. Y tal vez acababa de cantar aquel corito que dice, ser como Cristo, ser como Él. ¿Quiero ser como Cristo? Voy a ver a un hermano en una debilidad y lo voy a tratar bien. Amén, así es. Así es. Porque delante del Señor Él está perfecto. Como lo dice aquí en Romanos, en lo que acabamos de leer. Para su Señor Él está en pie. Para mí Él puede estar caído porque los estándares míos fluctúan. ¿Sabe cómo fluctúan? Cuando yo estoy cometiendo una falta, los estándares de misericordia míos son grandes porque quiero que me beneficien a mí. Pero cuando yo ando de sarpulón, de legalista, creyendo que por obras de justicia yo tengo méritos para salvación y todo lo demás, la misericordia mía se reduce de tal forma que no soy tolerante con nadie y por la falta más leve ando juzgando a los demás. ¿Cuántos están entendiendo Sí, claro, la esencia de esta verdad? No juzgáis. ¿Qué? De ahí es donde venimos huyendo, hermanos. Por eso es que usted está aquí en este día. Porque usted, después de conocer todo lo que usted... Hay personas, las personas que están en gracia, hoy en día dicen, hermano, yo era de tal iglesia. ¿Por qué no sigue allá? No, porque es que no puedo. Entonces, si alguno es sorprendido, repito, si no ha sido sorprendido, no tiene problemas, porque con Dios no tenemos problemas. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dios es el que justifica, no soy yo. ¿Quién condenará? Dice. Allá en Romanos 8, sí, el capítulo 29, el capítulo 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes que la cadena inquebrantable esa de salvación, a los que antes conoció, a estos llamó, predestinó, justificó y glorificó. La glorificación es algo que si lo vemos en carne, estamos esperándolo, un cuerpo glorificado como el de Él. Sí. Todavía no ha sido glorificado. Si usted cree que ha sido glorificado, ya como el que iba pasando por el cementerio, ya no pertenece a este mundo, ¿verdad? Sí. Y después de asegurar esta cadena que no se puede romper, porque hay gente obstinada a que uno se puede perder, y en un pastor en una ocasión estaba predicando de Lucas 15, del hijo pródigo, y él decía que el hijo pródigo regresó a la casa y que qué bueno, pero dijo él, ¿qué hubiera pasado si se muere estando ahí? Ya eso es especular, Jesús nunca dijo eso. Sí. Ya es poner imaginaciones de ley, ya es poner cosas que Jesús nunca dijo. 3 cosas se perdieron: se perdió una moneda, se perdió una oveja y se perdió un hijo, y las 3 cosas al final llegaron. Pasaron por errores, pasaron por frío, pasaron por comiendo comida de cerdos que ni eso le querían, por lo que sea, pero no se perdió. Así es. Entonces, hermano, con Dios no tenemos problema con la gente. Con la gente sí tenemos problema. Con uno mismo. Por ley. Sí.
Entonces recuerda al profeta Natán, que llegó a hablar con David cuando había censurado al pueblo, había pecado. Y le dijo, al día siguiente, le dijo el profeta, Dios me manda a decirte que tienes que escoger 3 cosas. Y esto es ley, fíjese, esto todavía. Y le dijo, a ver, ¿qué son las 3 cosas? Yo he pecado, la verdad es que sí, dijo David, he pecado. ¿Qué me da a escoger el Señor? Y el profeta le dijo, Dios dice, escoge 3 años de hambre en la tierra por tu pecado. ¿Ya se me acabó el tiempo? No, Es que se perdón. 2, escoge 3 meses de espada de tus enemigos, los filisteos. Y tercero, 3 días de mortandad de parte de Dios para con el pueblo. Y como que si dijera, mañana vengo por la respuesta. Y el día siguiente vino el profeta delante del rey David y le dijo sin palabras, ¿qué le digo a Dios que me mandó? Y durante la noche David lo había pensado. En el intervalo ese entre la pregunta y la respuesta que tenía que dar, David había pensado, yo he cometido muchos errores y Dios me ha perdonado en todos. He cometido errores graves y al final Él siempre me ha perdonado. Y dijo, la respuesta, dijo David, es esta: caiga yo, no caiga yo en manos de los hombres, porque ellos no tienen misericordia. Caiga yo en manos de Dios, porque yo lo conozco. Dice que Él es misericordioso. Así es, amén, claro. Y empezó, hermanos, la mortandad y la gente a morir. Porque eso era lo que Él escogió, caer en manos de Dios. Y empezó la gente a morir y el ángel matando. Y cuando iba a entrar al perímetro de Jerusalén, David estaba parado viendo, ¿verdad? Y esperando. Se está tardando un poquito la misericordia, pero sigo esperando. Y la gente muriendo. Y cuando iba a entrar el ángel a Jerusalén a destruirla, Dios levantó su mano y le dijo: al final del día, hermanos, estaba Dios parado así y David allá, Dios de brazos cruzados viéndolo así. Otra vez me ganaste, porque creíste en mi misericordia. Gloria a Dios. Amén. Bien, lo dice Lamentaciones 3:16, por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Su misericordia es. Hermanos, esta es palabra de Dios. Amén. Y yo espero que usted se la esté aplicando a usted mismo. Sí, claro. Ahora que está viendo, es bueno. que la Biblia no es un libro de historias, la Biblia es para nosotros. Amén. Hay historias más bonitas que lo que si fuera historia, pero nada es tan sublime, tan aplicado y tan real para nosotros, que estamos metidos ahí dentro. Amén. Exactamente. Que eso es para nosotros. A Dios no le sorprende nada. Créanme, Dios ha tenido suciedades más feas que las suyas en sus manos. Y es que a veces nosotros pensamos, pero es que yo,
Mi trayectoria, mi pasado es tan particular, tan sui generis, tan diferente, que para llegar donde yo he estado me pasó esto, me pasó aquello, y soy el producto, un conjunto de cosas que me pasaron, y Dios ha tenido peores cosas en sus manos y ha sabido cómo manejarlas y cómo aplicar su gracia y su misericordia. Las mismas situaciones y vicisitudes que nosotros estamos pasando, dice el apóstol, todos en el mundo las están pasando. Todos estamos firmando en la tarjeta del Señor, ¿verdad? Ahí. Si alguno fuera, qué difícil salir de Gálatas 6:1, ¿verdad? Sí, si alguno fuera sorprendido en una falta, ¿usted tiene alguna falta que no ha sido sorprendido? ¿Cuál? No, mentira. Diga. Sí, sorprendido de los hombres, pero los hombres no cuentan, porque de nuevo, Romanos capítulo 8, el verso 34 y 35, ¿sabe qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? Y hay gente que levanta la mano y dice, yo tengo el ministerio de acusación, como que fuera gran cosa, ¿verdad? No, Dios es el que justifica. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Amén, así es. Gloria a Dios. Qué bueno. Diga nada. Nada. Yo mismo a veces trato ignorantemente, pero ni yo mismo. Es que Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, nada, ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así es, amén. Para cerrar, eso de los hermanos carnales. Yo no sé cómo, pero en el protocolo divino, el que es carnal goza de privilegios no merecidos que se llaman gracia. Eso asusta a la gente, y por esa declaración que acabo de hacer, que es bíblica, Sí. mucha gente se agarra para decir, está mandando a la gente Al infierno. al infierno y a pecar. Sí. En los años que yo tengo de conocer la gracia, no me recuerdo de una sola vez que yo le he dicho a alguien que vaya a hacer alguna cosa que no le agrada a Dios. Ni una sola vez, hermano. Ni una sola vez. Y la frase común que se oye es, qué bonito, creen eso porque hacen lo que les da la gana. No es por creer esto que se hace lo que le da la gana. ¿Sabe por qué se hace lo que le da la gana? Bien sencillo, porque le da la gana. ¿Gracia o no gracia? Porque yo conozco gente legalista que anda haciendo lo mismo, pero con una doble condenación. Mientras yo tenía el programa en el canal 23, había un pastor, no en San José, en otra ciudad, que seguramente escuchaba la palabra de gracia en el programa. Y una vez venía con el asistente de él por los pasillos y nos topamos y no me saludó. Y yo estaba hablando con alguien más ahí, con unos papeles en la mano y eso, y no saludó. Saludó a la otra persona que estaba ahí conmigo, y el asistente de él saludó y me saludó a mí. Y se quedaron parados así hablando de algo porque estaban esperando que se abriera una puerta. Y el asistente le dijo, ¿no vio al hermano Abel que está ahí?
Y yo escuché cuando dijo, sí, pero yo no saludo a los carnales. Y era un pastor de una iglesia numerosa. Y se caracterizaba por un mensaje legalista, de aquellos que uno dice, bueno, si la salvación fuera por obras, ese hombre y toda su congregación entran de primero. Como a los 6 meses apareció, y no cuento esto para yo verlo más alto, no se trata de, ya me estoy desanimando de contar esto porque ya estoy contradiciendo lo que dije al principio, ¿verdad? Con otra familia y una menor, con un hijo a quienes les había rentado un apartamento y les había comprado electrodomésticos y tenía a los padres de ella en una situación económica buena para que no dijeran nada. Cuando usted escuche, oiga bien lo que le voy a decir, cuando usted escuche a alguien hablando en contra del pecado, de algún pecado en particular y del cual no le quita el guante a ese pecado, tiene problemas con eso. Exactamente, estoy de acuerdo con eso. Tiene problemitas con eso. ¿Cómo se quedan pensativos? Así es. ¿Sabe por qué? Porque el inconsciente de esa persona trata de justificar lo que está haciendo, atacando aquello de lo cual padece. Eso sí. Entonces, dice Gálatas 6:1, otra vez, ¿verdad? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, dele gracias a Dios que no ha sido sorprendido. Pero si usted está en una comunidad de gracia, ese problema no es tan serio como si estuviera metido en una iglesia legalista. Dele gracias a Dios que no está en una iglesia legalista. Amén, así es. ¿Por qué? Porque si estuviera en una iglesia legalista, ¿sabe cuál es el proceder? El proceder es paulino. Dice ahí, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué dije que la persona que se le pasa dándole el clavo ese de un pecado en particular, sea lo que sea, tiene problemas con eso? Por esto que dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si yo veo a alguien en alguna falta, y ya se sentó aquí enfrente, El policía. eso es como un mensaje subliminal, ¿verdad? Sí, ya voy a terminar. ¿Sabe por qué yo no ando de acuseta ni con ministerio de sorprender? Porque yo me considero a mí mismo. Porque cuando yo me encuentro en una falta, y Pablo dice, el que está firme, mire y no caiga. Nadie anda en una burbuja de santidad siempre, hermano, mentira. Cuando yo necesite misericordia y no he depositado nada en el banco de misericordia de Dios para con mis semejantes, no voy de Dios ya lo recibí todo, ahí no hay problema. Pero de los demás no voy a recibir nada de misericordia, hermano. Así es. Palabra del Señor.